Prensa con Gustavo Alegret. El secretario de Defensa James Mattis anuncia su salida del gobierno Trump en febrero. ¿Se va el último moderado? Trump amenaza con un cierre de gobierno que durará mucho. ¿Quién será responsable? Corea del Norte le planta cara a Estados Unidos. Solo desnuclearizará si la Unión Americana retira lo que consideran una grave amenaza. Y Harvey Weinstein enfrentará a la justicia. El productor deberá ir a juicio por las denuncias de abuso sexual. ¿Una victoria para el movimiento Me Too? Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Una mesa de trabajo que hoy vamos a compartir con Laura Jaramillo. Es periodista venezolana, es directora de contenidos de Naim Media Group. Laura, buenos días. Buenos días, colombiana. Colombiana. Lo estaba pensando, ¿sabes? Digo, me parece que me he colado. Está bien, me siento venezolana también de corazón, así que gracias, Laura, por acompañarnos. Con Beatriz Navarro, corresponsal de La Vanguardia, el periódico de referencia en Barcelona. Gracias, Beatriz, por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días, gracias a vosotros. Y con María Luisa Rosell, que es corresponsal de Uno TV, la cadena de televisión de México. María Luisa, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, bienvenida. Gustavo. Gracias por acompañarnos también. Oigan, un primer comentario, nueva salida de una figura, si bien se esperaba, no en este momento, la del secretario de Defensa James Mattis, apodado el perro loco. Que en su momento se podía ver como una figura radical, paradojas de la vida. Hoy se veía como el moderado de esta administración, el estadista, leía estos días, que imponía un poquito de sentido común a esa estrategia internacional que en muchos casos, como en otras políticas del presidente, está basada en su intuición personal, en sus instintos, y que para tomar decisiones de este calado es necesario a veces tener información, perspectiva. Y Maris estuvo en puestos de responsabilidad con otras administraciones, como la de Barack Obama, lo cual le llevó a recibir, no sé si insultos, pero el presidente sí lo utilizó en ese sentido de ser un poco demócrata, cuando los militares en Estados Unidos se acostumbran a tener una cierta distancia del gobierno y servir lo que ellos consideran servir al país. Uno de los lemas de Mattis en su haber, y así también lo trasladó a las clases que dio en la Universidad de Stanford, es que el ejército tiene que proporcionar argumentos a la diplomacia. María Luisa, con su salida, ¿se le han acabado los argumentos? Sí, yo creo que Mattis era de los pocos que quedaban en la administración, como lo ha dicho muy bien el senador de Virginia, Mark Warner, que ponía un poco de estabilidad dentro de lo que es este caos en la administración del presidente. Lo digo caos porque muchos entienden que el presidente envía señales muy contradictorias, especialmente en temas de seguridad nacional. La salida de Mattis no solamente sorprende porque ha sido intempestiva, en señal de protesta, no solamente por la decisión del presidente Trump de manera unilateral de sacar a las fuerzas de Estados Unidos de Siria, sino porque además deja a los Estados Unidos en un momento en donde se supone que Estados Unidos debería tener un rol mucho más preponderante en Medio Oriente. Le deja a Rusia la posibilidad de un manejo mucho más liberal, mucho más fácil, digamos, el tema de Medio Oriente, y además porque Mattis no logró persuadir al presidente Trump en la reunión que tuvo el día de ayer, de convencerlo de que por lo menos dejara un contingente menor en Siria y que el retiro de las tropas de Estados Unidos de Siria fuera gradual, no inmediato, no de manera abrupta. El presidente de Estados Unidos no consultó con otros países que también tienen soldados apostados en Siria. El presidente no escuchó las voces de su propio consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, que hace un mes nos decía que Estados Unidos se iba a mantener en Siria. Y además el propio enviado especial del Departamento de Estado a Siria había dicho tan solo esta semana, el lunes, que Estados Unidos mantendría a sus tropas en Siria. Por lo tanto, queda claro que ha dejado desconcertado a propios y extraños. Yo creo que para concluir sobre este tema, el editorial del New York Times el día de hoy lo deja muy claro, ¿no? Dice, Trump toma esta decisión no solamente dejando
de manera sorpresiva a muchos de sus colaboradores, a su secretario de Defensa, Jim Mattis, sino que además envía órdenes, digamos, contradictorias, conflictivas a los soldados que están apostados en otras partes de los Estados Unidos. Tiene un efecto en la moral de estos soldados y, por otro lado, deja a Estados Unidos en una situación muy complicada. Socava la moral de las fuerzas de los Estados Unidos, socava la moral de los aliados y pone en riesgo, dice el New York Times, a los soldados de Estados Unidos que podrían ser muertos o heridos por objetivos que sus comandantes han abandonado. O sea, yo creo que es muy diciente las consecuencias que tiene la salida de Mattis, como digo, en protesta por lo que ha hecho el presidente. Estados Unidos tiene hoy unos 2.000 efectivos sobre el terreno en Siria, pero la decisión de retirarse de Siria ha ido acompañada también, aunque la prensa no se ha hecho tanto eco, paradójicamente, de la decisión de retirar la mitad de los 14.000 efectivos que tiene en Afganistán. Un Afganistán del cual Barack Obama ya intentó retirarse y tuvo que dar marcha atrás a pesar de no tener esos impulsos para tomar esas decisiones porque la realidad era tozuda. Beatriz. En efecto, ayer era el propio Vladimir Putin, al valorar la decisión de Trump de irse de Siria, cuando dio a entender que no se lo creía del todo, que los americanos llevaban 17 años diciendo que se iban de Afganistán y no acababan de irse. Es una misión que se ha empantanado y de la que la anterior administración ya quiso reducirla, cerrarla, fue imposible, tuvieron que dar marcha atrás y Trump se ha encontrado en esta coyuntura y fue ayer, precisamente después de la dimisión de Mattis, que ya parecía que tenía que ser la guinda de una jornada caótica que empezó, bueno, pues con el presidente defendiendo esta decisión, el aplauso de sus rivales, pero no, al final de la tarde de ayer supimos que el presidente, contra el criterio de Mattis y otros asesores de seguridad, había encargado al Pentágono que prepare un plan para retirar la mitad de los efectivos que tienen en Afganistán. Como decía, son 14.000 tropas, se habla del retorno de 7.000. No solamente son cifras muy distintas a las de Siria, sino también el tipo de tareas en las que están implicadas sobre el terreno son muy distintas. También es un terreno todavía más complicado, hay combates abiertos, o sea que es un plan mucho más complicado y este parece que también fue uno de los puntos de la gota que colmó el vaso también para Mattis, porque se veía incapaz de ejecutar una decisión de la que discrepaba claramente. Ahora él se va y se va según sus propios términos. La carta de renuncia de Mattis es muy interesante. El Pentágono la difundió minutos después de que fuera el propio Trump quien hablara de que Mattis se iba, de que se jubilaría con honores y se daba a entender como que le había enseñado la puerta de la salida como a otros. En cambio, el general Mattis deja muy claro que él se va porque no está de acuerdo con la política exterior del presidente, le reprocha también muchas de sus decisiones, le recuerda que él lleva 40 años en esto, como decías, y acaba diciendo, bueno, usted tiene derecho a tener un secretario de defensa que esté más alineado con sus posiciones, esa persona no soy yo. Y se va también con algunos consejos sobre cómo tratar a los rivales y a los enemigos que muy probablemente Trump no va a aplicar, porque es lo que estamos viendo estos días, lo que quiere hacer es seguir sus instintos e intentar llevar a cabo las promesas de campaña que pueda llevar a cabo, como quizás retirar tropas. Recordaba las palabras de Rex Tillerson, el exsecretario de Estado, que decía que Trump es una persona que no lee la carta de Mattis presentando su renuncia y ofreciendo sus consejos, tiene 2 páginas. No hay más preguntas. No hay más preguntas, señoría. Laura. Parte de lo que es irónico de todo esto o es un poco lo que tú decías, que es de los pocos funcionarios que han salido de la Casa Blanca con mejor reputación de cuando entraron, que no es lo que ha pasado con muchas de las otras personas que han decidido entrar a trabajar con la administración. Y realmente hablar del legado de Mattis es un poco complicado porque no es una persona que logró hacer mucho, pero sí que logró frenar muchísimo. Mattis logró convencer a Trump de que mantuviera una relación más estable con la OTAN, logró mantener, fue parte de las personas que lograron convencerlo de mantener el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, que no atacara militarmente a Corea del Norte en un momento. Logró convencerlo en abril de que se quedara en Siria cuando el presidente ya había tratado de salir. Logró por un tiempo que mantuviera el tratado nuclear con Irán, también finalmente perdió esa batalla. Entonces es realmente un secretario de defensa que estuvo a la defensiva todo el tiempo. Entonces, cuando nos preguntamos qué logró hacer, tal vez no hizo mucho, pero logró que muchas cosas no se hicieran. Estamos y cambiamos de asunto, cuenta regresiva para ver qué pasa en Washington. Una nueva crisis se avecina. Esta próxima medianoche termina el plazo
para renovar un presupuesto que tiene que mantener abierta la Administración Federal. Y cuando hablamos de Administración no es solo la ventanilla. Estamos hablando de parques naturales, estamos hablando del personal de los aeropuertos que en periodo de vacaciones de Navidad, que comienzan esta próxima medianoche, por ejemplo, tienen que ayudar a agilizar los pasos de puntos de seguridad. Estamos hablando de los monumentos en Washington, donde la gente puede venir a ver el monumento de Lincoln, de Jefferson. Estamos hablando de esta infinidad de cosas que afectan al día a día de los ciudadanos. No se va a ver afectado el servicio postal, no se va a ver afectado el sueldo de los congresistas, paradójicamente, pero parece que si no hay acuerdo, y vamos por el camino de que no lo haya, esta noche se cierra por enésima vez la Administración. El punto de discordia son los 5.000 millones que el presidente Trump le está exigiendo al Capitolio, frente a la negativa de los demócratas, para el famoso muro. Los demócratas le han ofrecido 1.200 millones, si no recuerdo mal, para seguridad fronteriza, pero el presidente dice no es suficiente, los muros sí funcionan, el muro hay que construirlo. No va a haber muro porque los demócratas no están por la labor y el 3 de enero toman el control de la Cámara de Representantes, pero parece que sí va a haber, María Luisa, cierre. Sí, todo indica de que hoy a la medianoche no habrá un acuerdo porque por lo menos en la Cámara de Representantes se aprobó esta primera versión para evitar el cierre del gobierno, pero parece que los republicanos ni siquiera logran tener los votos que necesitan en la Cámara Alta para llegar a un acuerdo. Aquí lo que llama la atención es esa, la dificultad que tienen los republicanos con el propio presidente para lograr una negociación. Inicialmente había un borrador, una versión para conseguir que tanto republicanos y demócratas lograran evitar el cierre de las funciones del gobierno. Sin embargo, ha sido el propio presidente quien ha dicho no firmo nada hasta que no me den el dinero que necesito para el muro. Un dinero que inicialmente es solamente la cuarta parte de los 20.000 millones de dólares que se necesita, que es más o menos el costo total de la construcción del muro. En realidad la dificultad más grande la está poniendo el propio presidente. Creo, sin embargo, que los republicanos están intentando torcerle el brazo al presidente, aun cuando faltan muy poquitas horas. El presidente ha dejado muy claro que no firmará nada. Sin embargo, no es la primera vez. Recordemos que ya en anteriores oportunidades, cuando el presidente había logrado alcanzar un pequeño acuerdo con los demócratas en el Senado a cambio de que le dieran el dinero para el muro, el presidente ha dicho yo puedo evaluar la posibilidad de darle amparo a los Dreamers a cambio de que ustedes me den dinero para la construcción del muro. Yo lo que quiero es seguridad fronteriza. Y los demócratas estaban terciando y estaban dispuestos a una negociación. Pero es claro que el presidente quiere o todo o nada. La dificultad más grande es que el presidente quiere que sus seguidores no lo vean claudicar frente a una promesa de campaña. Él dijo, construiremos el muro a costa de lo que sea. Lo pagará México, lo hará México, lo haremos nosotros, pero se aprobará esto. Trump no quiere verse ante la audiencia, que son sus representantes, sus votantes, su apoyo en las calles, en el centro de América, como que ha claudicado frente a esa promesa de campaña. Entonces, en realidad los republicanos están arrinconados porque ven a un presidente que no los oye a ellos, sino que oye solamente a sus bases a través del Twitter, porque ese es el mecanismo que él utiliza. Siendo así, yo creo que va a ser muy difícil que el presidente logre un acuerdo con su propio partido. A veces da la impresión de que él mismo se cierra las puertas. El lunes, cuando el Senado aprobó esa propuesta, que además era temporal porque extendía y superaba el periodo de Navidad para que no afectasen, por ejemplo, a los miles de funcionarios. No sé si leía 420.000 funcionarios van a tener que quedarse sin paga y unos 300.000 van a tener que trabajar sin cobrar, porque son funciones básicas de seguridad nacional, de aeropuertos, del servicio postal. Todas esas personas van a sufrir las consecuencias del empecinamiento de no aceptar un presupuesto que alargue hasta principios de febrero para tener un poco más de margen para esa negociación. Lo que es muy impresionante es hasta qué punto tiene influencia la cadena Fox News y otros medios muy derechistas, que fue anteayer cuando empezaron a ver que
Trump, con ese arrebato de realismo que le dio cuando a principios de esta semana asumió que nunca tendría los votos ni republicanos ni demócratas para el muro y señaló que estaría dispuesto a firmar el acuerdo que saliera del Congreso, bueno, en la Fox lo machacaron absolutamente, en otros medios derechistas también, columnistas muy destacados dijeron que esto era un timo, que este presidente había estado engañando a los votantes, que había hecho campaña por algo y que ahora se le estaba escapando, porque recordemos, es prácticamente la última oportunidad de Trump para conseguir fondos sustanciosos para este proyecto. Hasta finales de este año controlan las dos cámaras y la Casa Blanca. Si con todo esto a favor no lo han conseguido, obviamente a partir del año que viene, cuando tomen el control de la House los demócratas, va a ser prácticamente imposible. Desde luego obtener, como decía María Luisa, ese todo o nada ante el que se ha plantado. Y fue a raíz de esas críticas cuando el presidente cambió de opinión y ayer, donde dijo, sí, tal vez eso es lo más sorprendente, es esa naturaleza súper impulsiva de cambiar algo que se supone que debería ser una estrategia a largo plazo, unas conversaciones que deberían estar... Hoy el presidente ha invitado, y lo están anunciando ahora mismo los medios de comunicación en Estados Unidos, a los representantes del Senado, republicanos y demócratas, para precisamente conversar sobre esta propuesta o este presupuesto. Habrá que ver qué sale. Me atrevería a adelantar que se va a producir un nuevo espectáculo, un nuevo reality show con cámaras. No va a ser a puerta cerrada muy probablemente, lo cual va a permitir que se pueda escenificar como si de un plato de televisión se tratara. Cuando, Beatriz, decías que los republicanos controlan las dos cámaras, un televidente puede decir, pues si las controlan, ¿por qué no aprueban? Y no aprueban porque son necesarios votos sustanciales, no solo la mitad más uno, sino 2/3, si no recuerdo mal, en el Senado. En cualquier caso, el año que viene sí lo va a tener más complicado, porque los demócratas van a controlar la Cámara de Representantes y las posibilidades se reducen. Además, entiendo que muchos senadores ya se habían ido por Navidades y han tenido que regresar de urgencia, porque no había suficiente gente para... Sí, algunos les pilló en el aeropuerto y cuando les llegó el mensaje de que tenían que volver, dijo, ¿are you kidding me? O sea, me estás arruinando la vida, me tengo que volver ahora, sobre todo para votar algo que se sabe que no va a ir a ningún sitio porque no va a haber los votos necesarios y el cierre, pues hoy por hoy en estos momentos parece inevitable, salvo que Trump dé un nuevo volantazo, cambie de opinión y desee feliz Navidad a todo el mundo esta tarde con un acuerdo. Y esta era la última oportunidad que tenía el presidente para poder incluir la posibilidad de la construcción del muro con una Cámara controlada por demócratas el año que viene, como decía Beatriz, eso es casi imposible. La otra cosa que quería agregar es que Trump se olvida de que si es que al final decide irse a pasar vacaciones por Navidad a la Florida, mientras los funcionarios de gobierno no tienen sueldo, no tienen pago, no tienen pavo probablemente y tienen una mala Navidad, no se va a ver bien. Hasta ahora entiendo que en el horario del presidente está previsto que él no salga para la Florida, pero en algún momento se irá y eso no le sentará bien a la gente aquí en Washington y fuera de Washington también. No solo se irá, sino que pues, además en ese cortijo que tiene, esa opulencia que a él le gusta trasladar de su residencia de Mar-a-Lago contribuirá a la imagen que está describiendo ahora María Luisa. Vamos a hacer una primera pausa en nuestro club de prensa de hoy. Regresamos inmediatamente con otras cuestiones de la actualidad. No se vayan. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en nuestra mesa de trabajo en este club de prensa de hoy, viernes en el que en España se ha producido un cambio de ubicación del Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros que preside el socialista Pedro Sánchez y que habitualmente se lleva a cabo en la Moncloa, pero que este viernes, como gesto del Gobierno de España, se ha trasladado a Barcelona. Como un gesto para extenderle la mano a esa parte de la sociedad catalana que no ve con buenos ojos, que no siente una proximidad con el proyecto de España. Lo que ha sucedido es que eso ha generado tensiones. Barcelona está sitiada por las fuerzas del orden, hasta 4 cuerpos de seguridad, el del local de Barcelona, el autonómico y 2 cuerpos nacionales, la Guardia Civil y la Policía Nacional, están asegurando la ciudad de Barcelona, la capital catalana, frente a las numerosas protestas de ciudadanos que han salido a las calles para expresar su rechazo a la decisión del gobierno de Pedro Sánchez. Beatriz.
Bueno, como decías, es una reunión simbólicamente muy fuerte. Creo que esta es la 15ª vez en la historia que el Consejo de Ministros sale de Madrid para realizarse en otro punto de España, y es un gesto del gobierno de Pedro Sánchez, recordemos, primer ministro socialista que gobierna en minoría con apoyo de la izquierda y de los nacionalistas en el gobierno central. Y Sánchez está intentando abrir un nuevo tiempo después de demasiados años de desencuentros, de portazos y de silencios, porque realmente no se ha hablado, no ha habido diálogo en todo este tiempo. Desde el gobierno, desde los partidos independentistas, es cierto que se hizo finalmente un llamamiento a la gente a protestar pacíficamente, pero hay una parte también del movimiento independentista que está fuera de control, y ahí están los CDRs, los autodenominados Comités de Defensa de la República, que han cortado las carreteras de acceso a Cataluña, han cortado calles y ha acabado habiendo cargas policiales, gente que intentaba saltarse el cordón policial, y ha habido algunos choques, me parece que vamos por una docena de detenidos. El contexto es muy complicado, de dónde venimos. El juicio por la declaración de independencia y el referéndum todavía no se ha producido, se está a la espera y no llegará hasta enero. Y hasta ayer había también varios miembros del antiguo gobierno catalán en huelga de hambre en prisión. Acaban de terminarla porque han dado por conseguidos sus objetivos, pero bueno, esto para dar una idea del contexto muy explosivo en el que nos movemos. El simbolismo no lo es todo, pero creo que es bastante importante que esta reunión haya podido tener lugar ayer, para empezar, porque ayer hubo una reunión ya previa entre Sánchez y el presidente Quim Torra. Y no lo es todo la foto, pero en parte sí, y a lo mejor os puedo contar una anécdota que ocurrió ayer para que veáis lo cargado que está el ambiente y la atención que se presta a los detalles. Cuando se estaban reuniendo el presidente Sánchez y el presidente Torra, y estaban los fotógrafos haciendo la foto de la bienvenida, el protocolo de Moncloa corrió para colocar una flor de Pascua roja junto a las flores amarillas que habían colocado en el Palau de Pedralbes para la foto. Recordemos que el color amarillo es el color que se ha elegido para mostrar solidaridad con los políticos presos. Y desde Moncloa estaban muy atentos y se pudo ver a alguien del protocolo corriendo para colocar la flor de Pascua y igualar todo. De la reunión salió un comunicado con un plan para que haya más reuniones periódicas e intentar retomar la vía del diálogo, porque al margen de cuáles sean los objetivos de un lado y de otro, las dos partes están resignadas a entenderse, son conscientes de que es la única manera de solucionar este conflicto. María Luisa. Yo creo que la reacción al panorama que ha descrito Beatriz por parte de la oposición no se ha hecho esperar. Por un lado, Pablo Casado desde el PP y luego Albert Rivera desde Ciudadanos han criticado y básicamente han calificado como una claudicación del gobierno español de salir desde Madrid para ir hasta Barcelona para tener un diálogo de tú a tú al mismo nivel entre gobierno español y gobierno catalán. Sin embargo, el gobierno español dice que es la intención del gobierno de abrir un camino al diálogo, que por lo menos esa es la base principal, que es su responsabilidad. En el comunicado se subraya mucho la necesidad de mantener esos canales abiertos al diálogo. Se habla también de una reunión próxima en el 31 de enero. Pero claro, las imágenes son muy simbólicas, que el presidente del gobierno español salga desde Madrid para reunirse con los independentistas ha sido un hecho que ha sido muy notorio. También llama mucho la atención que en el comunicado no se hace referencia a la Constitución española. Sin embargo, el gobierno español dice que queda muy claro que en el comunicado los lineamientos al marco jurídico, para que el diálogo se haga dentro del marco jurídico, deja muy claro que el gobierno no está haciendo concesiones. Entiendo que no se han hecho referencias al artículo 155 que se aplicó el año pasado en octubre cuando fue el referéndum. Y sí llama mucho la atención las declaraciones del jefe del gobierno catalán, Quim Torra, cuando públicamente frente a los empresarios españoles dice en primera fila, ellos estando en primera fila, que le agradece al gobierno, al presidente del gobierno español ir hasta Barcelona y que se ha hablado de todo, un poco haciendo el matiz frente a lo que el gobierno español dice y saca y resalta del comunicado. Y la otra cosa muy importante es, digamos, la disposición que aparentemente tendría el gobierno español para evaluar la posibilidad de una modificación del estatuto que está previsto, que es un tema bastante complejo. El estatuto es la carta que rige la autonomía catalana y que define sus competencias. Exacto. Y su administración interna dentro del marco de la Constitución.
Entonces, digamos, falta ver qué va a pasar en esa próxima reunión del 31 de enero para ver cómo se va a dar ese diálogo. Creo que a ese nivel esa reunión será no entre presidente y presidente, sino entre los representantes de ambos gobiernos. Así que está por verse cómo se da todo. Hay que tener en cuenta también que venía de un momento muy complejo, porque había una situación muy tensa. La Fiscalía había presentado cargos contra los exmiembros del gobierno catalán. Estaba toda la situación de huelga de hambre que ha descrito Beatriz. Entonces, era un momento muy tenso y creo que por lo menos los canales del diálogo se han abierto. De ahí en adelante habrá que ver qué es lo que pasa. Un matiz, María Luisa hablaba del artículo 155. Para aquellos que no sean duchos en la Carta Magna Española, ese artículo es el que define la decisión del Ejecutivo y del Legislativo, porque es una decisión que tiene que ser aprobada por el Senado, por la Cámara Alta de España, la intervención de la autonomía, es decir, la suspensión del estatuto, en este caso, de las normas que rigen las políticas o la acción del gobierno autonómico para que el gobierno de España tome las riendas de esa autonomía. Laura. No, tengo más una pregunta para ustedes que un comentario. Tengo entendido que este gobierno ha hecho otras reuniones de gabinete por fuera de Madrid, que estuvo en Sevilla en estos días, que es parte como de una estrategia de descentralización. ¿Cómo ha sido recibido en otras partes? Bueno, a ver, no es parte de una estrategia más amplia, como decías, y de hecho ya el anterior gobierno socialista de Zapatero, por ejemplo, intentó hacer también una descentralización de algunos organismos del Estado, que no fue muy lejos tampoco. El contexto político español ahora mismo es tan tenso, está todo tan cargado que yo creo que no hay un debate muy sereno tampoco sobre si esto es bueno, es malo, aporta algo, son solamente gestos, porque, bueno, recordemos, en mayo hay elecciones autonómicas, europeas. En ese contexto estamos un poco en guerra de guerrillas políticas. Sí, hablando de la tensión que se produce en la sociedad, que también se traslada a los medios de comunicación. Hoy Beatriz La Vanguardia lleva un artículo que nos ha parecido muy relevante, muy interesante, y es el de la percepción que un extraterrestre puede tener de lo que pasa en España y en Cataluña. Cuando lees los titulares de la prensa de Madrid, tienes una percepción, y cuando lees los titulares de la prensa catalana, aunque sea prensa unionista, constitucionalista o próxima a ese concepto de España, de las autonomías, tienes otro. Por poner un ejemplo, el periódico La Razón titula hoy, por la reunión de Sánchez con Quim Torra, Sánchez claudica ante Torra. Y el periódico de Cataluña titula Diálogo efectivo y propuesta política. Solo son dos ejemplos de dos periódicos, uno del centro-derecha o de derecha español, el de La Razón, de hablar de claudicación, y el otro es un periódico de centro-izquierda catalán que apuesta por el diálogo, pero que en ningún caso se puede decir que es un periódico de línea independentista. No, es cierto, el titular de portada de La Vanguardia de hoy es Sánchez y Torra discrepan pero afianzan la vía del diálogo. En el periódico de Cataluña también destacan diálogo efectivo y propuesta política, y en El País, que es un diario editado en Madrid, de todos modos, hablan de Sánchez y Torra pactan buscar una propuesta política de amplio apoyo. Yo creo que lo que estamos asistiendo ahora mismo es a una radicalización también de la prensa de derechas editada en Madrid. El Mundo, La Razón, ABC y muchos otros medios conservadores que funcionan online. Los términos son muy claros: rendición, claudicación, reo, humillación, muy en línea también de la línea actual del Partido Popular. Esta prensa también por momentos fue muy crítica con cualquier gesto de Mariano Rajoy de acercamiento. Hay que recordar que... Mariano Rajoy de centro-derecha, exacto, líder del Partido Popular. El expresidente del gobierno español, conservador del PP, para parte de esta prensa era demasiado blando. Y Rajoy también sufrió este tipo de actitud tan beligerante y tan jacobina. El otro día, y vamos a cambiar de asunto, pero con una anécdota, en España, en el tiempo de Navidad, los periodistas que cubren el Congreso tienen pues un encuentro de manera informal y se entregan premios a los legisladores. Y en ese encuentro, la presidenta de la Cámara toma la palabra y hace un repaso de lo que ha pasado, de las anécdotas, de los problemas más altivos, de los gritos más importantes que hubo ese año, de los abrazos, de los nacimientos. Es un momento de distensión. Y con la salida de Mariano Rajoy, esta persona es
muy próximo a Rajoy. Rajoy ya está en su actividad privada tras la moción de censura. Dijo, Mariano Rajoy no les echa en falta en absoluto, lo cual provocó las risas del hemiciclo. Les propongo que cambiemos de asunto. Vamos a hablar de Corea del Norte, ese proceso de desnuclearización en el que el presidente Trump, siguiendo sus instintos en esa política internacional, apostó por una cumbre con Kim Jong-un. Y la cumbre dio como resultado un vago documento en el que había un compromiso de avanzar en ese proceso de desnuclearización. No estaba claro el proceso de verificación cómo se iba a producir y muchos interrogantes se derivaban de ese documento. Lo que hemos visto en las últimas horas es que Corea del Norte ha dicho que el proceso no va a avanzar mientras siga lo que califica como una amenaza por la presencia de arsenal nuclear en Corea del Sur que amenaza a Corea del Norte. Dicho de otro modo, que Corea del Norte le está diciendo a Estados Unidos, si quieres que avancemos, quita tus armas nucleares de Corea del Sur, de lo contrario yo no voy a quitar las mías, Laura. Yo creo que el presidente Trump, por lo mismo que hablábamos antes, está falta de contexto, de estudiar el tema, de escuchar a los expertos, subestimó a Corea del Norte. Y ahorita está pagando un poco las consecuencias. Esto no es nuevo para Corea del Norte, decir una cosa, cambiar de opinión, decir otra cosa. Y parte de todo esto tiene que ver con definiciones. ¿Qué significa desnuclearización para Corea del Norte? No es lo mismo que uno asumiría desnuclearización, quiere decir para alguien más. Y el presidente Trump, que tanto habló de esta victoria diplomática en su gran cumbre, de esta gran negociación que tuvo con el dictador norcoreano, ahorita está viendo que no es tan fácil la negociación con ese tirano en particular. Beatriz. Bueno, yo creo que a lo mejor hemos vuelto un poco a la casilla de salida, porque los norcoreanos están diciendo ahora lo que llevan diciendo siempre y antes de la cumbre con Trump, que para ellos la desnuclearización es un camino de doble vía y que ellos no van a renunciar a sus armas nucleares hasta que Estados Unidos no renuncie a las suyas. En este sentido, si acaso lo que se puede agradecer de los norcoreanos es que se haya puesto fin a esta ambigüedad. No diría tampoco que estamos peor que hace un año, aunque esta cumbre es evidente que no ha tenido muchos frutos, pero bueno, hemos estado un año más o menos de distensión cuando hace 12 meses Trump y Kim Jong-un estaban intercambiando insultos y amenazas de destrucción mutua a través de Twitter y Naciones Unidas. O sea que, bueno, venimos de un contexto como muy complicado. Quizás a raíz de esta nueva claridad norcoreana lo que se pueda esperar es algún tipo de diálogo bilateral sobre desarme y a lo mejor en lo que hay margen para que haya movimientos es en la retirada de parte de las tropas que Estados Unidos tiene desplegadas en la frontera entre las dos Coreas, en Corea del Sur. Así que, bueno, desde luego será uno de los temas del año. Mike Pompeo, el secretario, el jefe del Departamento de Estado, decía ayer que, bueno, quizás habría que pensar en otra cumbre entre Kim Jong-un y Trump. Pues, bueno, veremos si de cumbre a cumbre no ocurre nada. Lo que pasa es que las cumbres, Beatriz, me da la impresión de que cuando hemos cubierto varias, y tú en Bruselas cubriste muchas, y los presentes seguramente también, uno sabe que hay cuestiones que ya están avanzadas por grupos de trabajo de las dos partes. Para llegar a la cumbre, a acabar de cerrar los flecos, si no se han podido cerrar antes, o llegar a la cumbre con todo muy claro, aunque no sea público, para poder escenificar algo, aunque sea un desacuerdo, porque el acuerdo es que se expresará un desacuerdo. Creo que en las cumbres de Corea del Norte y particularmente de Kim Jong-un no tenían un acuerdo. No tenían un objetivo y el objetivo era que se estrechasen las manos para demostrar que Donald Trump podía reunirse con Kim Jong-un. Yo creo que el problema parte de ahí. Ahora. O sea, yo creo que el problema justo parte de ahí, que arrancamos de un documento muy vago, de una declaración muy vaga que hicieron los dos presidentes en junio 12 cuando se reunieron, con esa famosa foto, con toda esa puesta en escena entre Estados Unidos y el presidente Kim Jong-un, y no tenemos nada concreto, no hay nada sobre el papel que obligue a Corea del Norte a dar cumplimiento a una serie de pasos para que entonces Estados Unidos inicie la siguiente etapa. Estamos otra vez en cero. Y ahora estamos aún incluso mucho más atrás, porque la advertencia de Corea del Norte es muy clara. No vamos a hacer nada hasta que ustedes primero no cumplan con ciertos condicionamientos, los que acaba de mencionar Beatriz. Queremos que las tropas de Estados Unidos que están desplegadas en Corea del Sur salgan. Queremos que ustedes muestren primero que son capaces de eliminar su amenaza nuclear y luego conversaremos. Es muy curioso que el secretario de Estado, Mike Pompeo, hable de la posibilidad de mantener el diálogo incluso de una nueva reunión o una próxima reunión, como también lo había dejado entrever el presidente Trump
que podría ser en enero, que podría ser en febrero, cuando estamos en cero. La otra cosa que es muy interesante es ver cómo Trump ha estado utilizando este tema a través de su Twitter, a través de sus declaraciones en televisión, cuando desde junio, y lo ha repetido hasta hace poco, él dice, bueno, estamos mucho mejor que antes. Bueno, no hay ese tono beligerante que había, es cierto, pero no se ha avanzado nada en el terreno. Y la otra cosa es la resistencia del Departamento de Defensa, y una vez ahí Mattis tiene mucho que ver, en evitar a toda costa la retirada o el repliegue de los soldados que están en esa base militar que tiene Estados Unidos en Corea del Sur, y los ejercicios que hacen los estadounidenses con los surcoreanos como una manera de decir a Corea del Norte, aquí estamos, tenemos presencia, los estamos mirando, tenemos aquí efectivos militares. Yo creo que Trump se adelantó muchísimo al decir, vamos a sacar las tropas de Estados Unidos que están replegadas ahí, no van a haber ejercicios militares. En algún momento lo dejó entrever, tal vez no de una manera con un lenguaje tan claro, tan tácito, pero inmediatamente esa reunión dijo, sí, sí, las tropas se van. Y los militares estadounidenses que están apostados ahí, el comando militar es un momentito, no podemos hacer eso. Y ese fue el Departamento de Defensa, ese fue Mattis. Parece que hasta el momento las tropas de Estados Unidos en Corea del Sur se van a mantener, y eso es una buena señal para los militares estadounidenses y para lo que queda en el Departamento de Defensa. Veremos qué pasa con el nuevo ministro de la Defensa. Las opiniones de nuestra mesa de trabajo hoy con Laura Jaramillo, con Beatriz Navarro y con María Luisa Rosell. Al volver hablamos de Harvey Weinstein. Continuamos con Club de Prensa. Era considerado el tótem de Hollywood. Harvey Weinstein ha pasado de la cima a la parte más baja de la percepción pública sobre quién manda en Hollywood. Harvey Weinstein es hoy un símbolo de, algunos se preguntan, la victoria del movimiento Me Too. Ayer estuvo en la corte y el juez dijo que no desestimaba ninguna de las acusaciones o de los cargos que enfrenta. ¿Es una victoria para el movimiento Me Too o Harvey Weinstein es, no sé si la palabra tendría que ser esa, pero un mártir del movimiento? Bueno, yo no diría que Harvey Weinstein es una víctima ni un mártir. Yo creo que las víctimas son las personas de las que abusó. Digamos, es que no estamos hablando de una acusación aislada, estamos hablando de más de 80 mujeres que han acusado a Harvey Weinstein. Está en este momento siendo juzgado por 3 casos en particular. Es una victoria para esos casos en particular que puedan seguir, pero yo creo que lo que esto refleja es la naturaleza naturalmente caótica de este tipo de acusaciones, porque son acusaciones que por su naturaleza no viven en un mundo blanco y negro, donde los hechos normalmente no se trata de una cosa que pasó un día, sino una serie de pequeñas violaciones durante mucho tiempo, de cosas que suceden en secreto, donde no hay testigos, donde naturalmente este tipo de casos tienden a ser muy complejos. Uno de los no siguen los 3 casos, uno de los casos ya, digamos, por mala conducta de uno de los detectives ya no continuará, continúan 2, y yo creo que, obviamente sin conocer todos los detalles de esos casos, pero lo que hemos visto en la prensa, estamos hablando de una avalancha tal de historias, de acusaciones, de evidencia, que me parece personalmente, de nuevo, sin ser abogada y sin conocer los detalles del caso, digamos que me alegra saber que va a continuar. Desde luego el caso, la audiencia de ayer es muy importante para el movimiento, para las víctimas, para empezar, y para el movimiento en sí, porque confirma que los acusados de agresiones sexuales rendirán cuentas ante la justicia, porque lo que estaban intentando los abogados de Weinstein era, amparándose en esas irregularidades que, como comentaba Laura, ya le llevaron a la anulación de uno de los cargos, anular todo el juicio. Ayer el juez dijo que no, desestimó sus argumentos sobre las irregularidades y vio base suficiente para seguir adelante, de modo que Weinstein rendirá cuentas ante la justicia. Y, como decía, son 80 mujeres quienes han denunciado agresiones sexuales y violaciones, agresiones en distinto grado. Muchas de ellas han sido actrices muy conocidas que realmente tienen muy poco que ganar, muy respetadas.
actrices fantásticas y bastante alérgicas al escándalo, que tenían muy poco que ganar con todo esto y que fue bastante espeluznante leer sus testimonios hace un año. Y fue la valentía de estas mujeres, aunque el movimiento existía desde mucho antes a nivel de activistas y nació en Brooklyn, ha sido la valentía de estas mujeres conocidas que han preferido pasar por el calvario público de explicar las situaciones en las que se encontraron, cómo no sabían reaccionar, cómo callaron, cómo tuvieron miedo. Ha sido esa valentía la que ha llevado a muchas mujeres a hablar y a denunciar situaciones y hechos que antes se callaban. Es cierto que este tipo de casos, como decía Laura, por su naturaleza pueden ser muy complejos, las cosas no son blancas y negras, es muy difícil juzgar y seguramente lo peor en todos estos casos también es la inmensa atención pública que se pone encima y que lleva a que todos nos hagamos una imagen de culpable, inocente, miente, no miente. Y bueno, desde luego tiene que haber un proceso debido y seguridad jurídica en todos estos casos, pero creo que se ha avanzado mucho en este año para que dejen de esconderse debajo de la alfombra situaciones que son delito. No hay que olvidar que es un delito la agresión sexual. Sí, yo coincido. Yo creo que manda una señal muy clara dentro de Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos, el hecho de que el juez que ve la causa de Harvey Weinstein desestime esta estrategia, este pedido de la defensa de Weinstein de cuestionar la credibilidad de las víctimas. Queda desechado esa solicitud, prevalecen los otros dos cargos que hay contra Weinstein. Y yo creo que a nivel internacional manda una señal muy positiva porque quiere decir que a las víctimas y a sus testimonios se les debe creer. Efectivamente tiene que haber un debido proceso, pero la estrategia de la defensa, que no es solo en el caso de Weinstein, en muchos otros casos es esa, cuestionar los testimonios de las mujeres. Creo que todos en Estados Unidos quedamos un poco perplejos frente a esa audiencia del Congreso a la que compareció el que fue el nominado del presidente de Estados Unidos a la Corte Suprema y luego confirmado por el Senado, frente a testimonios que eran muy claros. El testimonio de la doctora, se me da el apellido, Blasey Ford, dando detalles de cómo ocurre la agresión contra ella y que deja perplejas a muchas mujeres en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Esta semana, escuchando los testimonios de actrices argentinas que también cuentan que han sido acosadas o violadas por sus compañeros de trabajo fuera de los sets de televisión, fuera de las cámaras, fuera del teatro. Es decir, esto es algo que se replica en nuestros propios países. Así que yo creo que es una excelente noticia que el juez no cuestione la credibilidad de las víctimas, que en este caso son las que merecen la justicia, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro club de prensa de hoy. Al volver hablamos de la Amazonía peruana. Ya les contamos por qué. Continuamos con Club de Prensa. Estamos en nuestra mesa de trabajo, en este club de prensa de hoy, hablando de cuestiones de la actualidad. María Luisa, hay una cuestión, una polémica, una preocupación por una zona importante del país, que es la Amazonía. Te pediría que nos ayudases a comprender qué está pasando. Y esto se produce en el contexto de que National Geographic ha recomendado este año conocer la Amazonía peruana. Pero parece que puede estar en peligro. Sí, lo que pasa es que dentro del acuerdo comercial que Estados Unidos firmó con el gobierno peruano en el 2007, había un anexo que era un acuerdo al que se comprometía el Perú para cumplir todos los estándares medioambientales y laborales. Y en la sección medioambiental, el Perú se comprometía a mantener altos esos estándares medioambientales. Los últimos récords en el Perú demuestran, tanto de autoridades peruanas como de las autoridades estadounidenses, recuerdan que hay una deforestación en la selva peruana, en particular en la zona de Madre de Dios. Esa zona, hay que recordar, que está en el oriente peruano, es una zona que está muy devastada, es una zona donde hay mucha minería ilegal, y el gobierno se comprometió a crear una entidad gubernamental que iba a regular, que iba a comprometerse al cumplimiento de esta normativa para evitar la deforestación en la selva peruana. Sin embargo, en 2016 fue removido el funcionario principal que rige esta entidad, que era el Organismo de Supervisión de Recursos Forestales. Su jefe fue removido, como digo, y entonces desde ese momento Estados Unidos hizo un seguimiento a si se cumplían o no los estándares medioambientales. Bueno, el representante comercial de Estados Unidos ha tenido una reunión con la congresista Nancy Pelosi, que fue precisamente quien pidió que se anexara este adendum en el Tratado de Libre Comercio en 2016,
y ha dicho que se va a evaluar si efectivamente Perú está cumpliendo o no y si ha mejorado o no su récord en tema de deforestación. Si no lo ha hecho, entre el día de hoy, que es viernes 21, y los próximos días, el gobierno peruano podría enfrentar sanciones, porque eso es lo que prevé estos mecanismos del adendum que tiene el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Las sanciones prevén incluso sanciones económicas. El representante comercial dice que además esto serviría de base para que el gobierno mexicano también cumpla con sus estándares medioambientales dentro del marco del nuevo acuerdo comercial que hay entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces tiene connotaciones más allá del ámbito peruano. También se regirían para lo que viene con el nuevo Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, porque esto se va a dirimir en una corte independiente, en un tribunal de arbitraje en Nueva York. Y tampoco se conoce si entrarían en vigor las sanciones de manera inmediata. El gobierno peruano no ha hecho ningún comentario, la embajada del Perú aquí en Washington tampoco. Entonces estamos un poco a la expectativa de saber si la información que publica The New York Times el día de hoy efectivamente va a entrar en vigor estas sanciones, y si es que el gobierno peruano no va a tomar ninguna acción. Sí, la verdad es que me salten muchas dudas cuando me explicas todo esto, porque primero, esta administración se ha dedicado a retroceder una serie de normativas aprobadas por la administración anterior para la protección del medio ambiente, del agua, de zonas de protección natural, de exploración de petróleo en la zona del Ártico, por citar algunas que me vienen ahora mismo a la cabeza, y que con esa autoridad moral autoridad moral entre comillas, que le da ese retroceso de esas normativas, ahora le va a decir a Perú que por no cuidar la Amazonía peruana le impone sanciones. Lo que pasa es que en ese momento Estados Unidos tiene, como se dice en el Perú, el sartén por el mango. Ellos firmaron este acuerdo con el Perú y el Perú se acogió y aceptó ese adendum, ese anexo en el Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, el Perú está obligado al cumplimiento de eso, más allá de lo que efectivamente, como tú dices, es una contradicción por lo que dice el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump respecto del medio ambiente. Vamos a ver cómo termina esta cuestión. Seguramente la vamos a seguir comentando en nuestro club de prensa. No podemos dejar de comentar, de pedirles a nuestros analistas que nos digan en este viernes, como siempre hacemos, quién se lleva la mala semana. Los premios, las menciones de quienes participan en los clubes de prensa de los viernes. Laura, tu mala semana, ¿para quién se la entregas? Originalmente había pensado que iba a decir que era una mala semana los aliados de Estados Unidos en Siria. Creo que fue una pésima semana para los aliados de Estados Unidos en Siria, pero nuestra conversación aquí me recuerda también que ha sido una pésima semana para Les Moonves, que esperaba recibir 120 millones de indemnización después de su escándalo parecido al de Harvey Weinstein de Me Too, y ahora se enteró esta semana que no los va a recibir. Así que será 120 millones más pobre. Beatriz. Bueno, no es muy original, pero creo que esta ha sido una semana bastante mala para el presidente Donald Trump. Recordemos que empezamos el lunes con la noticia del cierre de su fundación filantrópica, una investigación que está siendo investigada por fraude, por haberlo utilizado para gastos internos de sus otros negocios, de su campaña electoral, y la Fiscalía pide que tanto el presidente Trump como sus hijos, que son los gestores de la Fiscalía, se mantengan alejados del mundo de la filantropía durante 10 años en el caso de los hijos y un año en el caso del presidente. Una semana que empezó mal y que creo que está terminando todavía peor por todos los temas que hemos comentado, la renuncia de Mattis, el cierre del gobierno, que no es desde luego la situación más favorecedora para sus intereses políticos. Y si me permitís, ya que estamos terminando el año, yo diría que el que ha tenido realmente un año muy malo ha sido Mark Zuckerberg, el consejero delegado de Facebook, que realmente creo que el 2018 ha sido su annus terribilis. Mala semana para Keiko Fujimori, la lideresa del Partido Fuerza Popular en el Perú. Mala semana porque la Sala Penal de Apelaciones en el Perú ha dicho que no va a resolver el pedido de su defensa para que se revoquen esos 36 meses de prisión preventiva que penden sobre ella, y que esperaba pasar una Navidad en su casa con sus hijas y su marido. La Sala Penal de Apelaciones le ha dicho que no, que tendrá que esperar. No se sabe cuándo se va a resolver su caso. Ella, como sabemos, está siendo investigada por las aportaciones de Odebrecht a su campaña y está acusada de recibir, o está siendo investigada, perdón, por recibir dinero que vendría de lavado de activos. Entonces son acusaciones sumamente serias. Esos 36 meses seguirán en pie hasta que la sala resuelva su caso. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, ha dicho que respeta las decisiones judiciales, que hay independencia judicial. ¿Es cierto?
Sí, sí. En este caso, las investigaciones se están llevando a cabo en la Fiscalía. Los colaboradores eficaces están, me refiero a los representantes de Odebrecht que se han convertido en colaboradores eficaces, van a dar declaraciones a la Fiscalía en el Perú en las próximas semanas, y eso le complica mucho más la situación no solo a Keiko Fujimori, sino al expresidente Alan García, sobre los que también pesan investigaciones por aportes a su campaña electoral y a su presidencia de Odebrecht. Pues hasta aquí nuestro club de prensa de hoy, con esa mala semana entregada por los analistas que nos han acompañado hoy para cerrar esta última semana. Hoy comienza hoy es el solsticio de invierno, el día en el hemisferio norte que tiene la noche más larga. O sea que si alguien decía que ya estaba cansado del frío y de salir de la oficina de noche, lo que viene de ahora en adelante solo puede ser positivo. Lo dejamos aquí, gracias por habernos acompañado y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Les deseamos unas felices fiestas si salen hoy para celebrar la Navidad. Las próximas 2 semanas vamos a estar recuperando aquellas conversaciones que nos parecieron más interesantes de estos clubs de prensa para regresar con las pilas cargadas a partir del próximo mes de enero. Felices fiestas.